Muy bien, ya la grabación está activada y quiero mencionarles que todas las clases van a estar grabadas, de tal manera que ustedes pueden ingresar a la plataforma, revisar la clase y si por alguna circunstancia, por fuerza mayor, no estuvieron, con mayor razón deben revisar la grabación. Solo que tienen que tener presente que no deben superar el 30% de inasistencias. El curso tiene un número determinado de sesiones y ustedes ahí calculan el 30% para que no superen ese número de inasistencias. Voy a activar mi cámara para que también ustedes puedan conocerme y poder yo presentarme. Bueno, como les mencionaba, estimados maestristas, yo soy el doctor Walter Barrutia. Eh, Tengo una formación de posgrado en la Universidad de Texas en Estados Unidos, donde desarrollé la especialidad en el área de operaciones, lo que se denomina en inglés Operations Management, gerencia de operaciones o gerencia de procesos. Y dentro de esta especialidad, eh, mi línea de investigación son dos. Todo el tema de operaciones y procesos industriales y el segundo, todo el tema relacionado al desarrollo de investigación, o sea, la parte metodológica, el desarrollo del plan de tesis y de tesis. A diferencia, digamos, de algunos otros docentes que van, estudian y regresan inmediatamente después de 2 años o 3, yo tuve la oportunidad de estar 22 años en Texas, de los cuales laboré 12 años en la corporación DuPont, donde practiqué y aprendí lo que es desarrollar investigación de campo. En esos 12 años, en la planta de DuPont en Houston, fue después de haber concluido el doctorado, de tal manera que complementó mis estudios académicos en la Universidad de Texas con respecto a cómo desarrollar una investigación. Después de esos 2 años con DuPont, retorné como docente, como profesor a la Universidad de Texas, ya a enseñar esos temas, la parte metodológica de investigación, la parte de proyectos, para que hoy día comprendan la diferencia entre lo que es un proyecto de ingeniería y un proyecto de investigación. Y estuve con la Universidad de Texas como docente, como profesor, 10 años. Entonces, la suma de esa experiencia son 22 años de haber, digamos, acumulado un amplio conocimiento cómo se investiga desde el punto de vista conceptual, académico y también desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de campo. Después de esos 22 años, yo he retornado en términos relativos al, al Perú y dicto en la Universidad Nacional de Ingeniería, principalmente en cursos de posgrado sobre este tema. Este es ya más o menos como el sexto año que dicto este curso que estamos comenzando el día de hoy. Y quiero recalcar que los estudiantes que cumplen en presentar sus ejercicios asignados y luego sus avances, el 98% concluye su plan de tesis. Ese es digamos, un resultado muy alto para un curso de posgrado. Y eso depende de cada uno de ustedes, porque la parte metodológica que se va a explicar durante las sesiones en el curso eh, es basado en un módulo, en un archivo PowerPoint, en donde se va a explicar en una manera muy didáctica los aspectos axiológicos, epistemológicos y metodológicos para desarrollar un plan de tesis. ¿Ok? ¿Cuál es el sistema de evaluación del curso? Es muy importante que ustedes comprendan.
En este curso, es un curso taller de investigación, no habrá exámenes escritos, exámenes, digamos, eh, parciales, finales, como un curso lectivo, que seguramente ustedes también estarán, digamos, matriculados en este semestre. Pero de igual forma, este curso también tiene que tener, como todo curso, calificaciones. Por lo tanto, escuchen lo que voy a explicar para que comprendan la diferencia entre ejercicios y avances. En las dos primeras sesiones, la de hoy día y la de la próxima semana, no se les asignará ejercicios, porque en estas dos sesiones yo voy a desarrollar los aspectos axiológicos y epistemológicos, pero ya la próxima semana se les asignará un ejercicio a entregar en la tercera semana. Y cada semana de ahí en adelante tendrán un ejercicio por semana, o sea, semanalmente. Después de haber entregado, asignado cada ejercicio en la plataforma, ustedes deben desarrollarlo durante la semana y subir el ejercicio ya desarrollado a la plataforma. Y en la siguiente clase, después de haber subido el ejercicio, se les brindará retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? Se les revisará sus ejercicios y ustedes deben anotar, y también, obviamente, en la grabación, qué es lo que deben mejorar, qué es lo que deben corregir. Estos ejercicios semanales no son calificados. Los ejercicios es para practicar y mejorar. ¿Comprenden? Pero después de unos 5 o 6 ejercicios, se les asigna un avance. Esa es la diferencia, estimados maestristas, entre el término ejercicio y el término avance. Los ejercicios son asignaciones semanales, tienen una semana para desarrollar el ejercicio, subirlo, y en la siguiente clase que ustedes entregan el ejercicio, en la clase inmediatamente posterior a la entrega del ejercicio, se revisará y se brindará retroalimentación. Obviamente, si ustedes no presentan el ejercicio a tiempo, no tendrán retroalimentación, porque la retroalimentación es en base a los ejercicios presentados a tiempo. Entonces, después de 6 ejercicios, aproximadamente, vamos a ver cómo avanzamos, se les asigna un avance. ¿Y qué es el avance? El avance es la suma o la integración de los ejercicios previamente asignados, pero ya en una versión mejorada, en una versión revisada, donde ustedes ya han corregido en base a la retroalimentación que se les ha brindado para poder presentar el primer avance después después de los 6 primeros ejercicios. Y luego, ese avance sí es calificado. Generalmente, el avance no se da retroalimentación. Generalmente. Vamos a ver cómo avanzamos, porque yo reviso el avance en forma asincrónica, o sea, fuera de clase, y asigno la nota, o sea, la calificación. Ustedes van a recibir su avance calificado con observaciones, con comentarios, pero también van a recibir su calificación. Y luego ese avance número 1 es el equivalente al primer parcial, es la nota del primer parcial. Y posteriormente al avance comenzamos nuevamente con ejercicios. Y después de los 6 siguientes ejercicios se le asigna un segundo avance. La metodología es la misma. Cada ejercicio es con el propósito de brindarles retroalimentación en la medida que ustedes presenten su ejercicio en la fecha y hora asignada. Si ustedes no presentan el ejercicio en la fecha y hora asignada, entonces
no se les podrá brindar retroalimentación. Entonces, en conclusión, los ejercicios son para aprender a aplicar los lineamientos metodológicos que se describen en clase y para mejorar. Los avances son para calificar. Espero que comprendan la metodología. Es muy simple y funciona en forma precisa. Y mis estudiantes, a lo largo de estos 6 años que dicto este curso, los que han cumplido en subir sus ejercicios a la plataforma, escuchar atentamente la retroalimentación, tomar notas y paralelamente a ir desarrollando el siguiente ejercicio, paralelamente van corrigiendo cada ejercicio, porque llegado un momento, después de 6 ejercicios, se les asigna un avance, el avance 1, el avance 2, que es la integración de los 6 previos ejercicios revisados. Ya no son los ejercicios iniciales o preliminares, sino son los que ya ustedes han aplicado la retroalimentación. ¿Está claro, estimados estudiantes? Le voy a preguntarle a Sheila. ¿Sheila comprendió? Buenos días, ingeniero. Sí, todo conforme. Ok. Sheila, ¿puede bajar un poquito su cámara? Porque solamente se le ve, ok, Ujú. se le ve ¿Y ahí? su, ok, ¿Ahí? sí, Ya. Sí, todo conforme, ingeniero. Con las ganas de realizar a ver, un parte de la tesis, me parece, ¿no, ingeniero? ¿cómo En dice? esta parte, en este curso vamos a aprender un poco de la tesis, ¿verdad? Este curso, Ajá, el entregable de este curso, como yo voy a remitirle el sílabus al ya, delegado o delegada, que ustedes elegirán también, también lo voy a subir a la plataforma, el sílabus, y también voy a subir el módulo. Este curso, su entregable no es la tesis, es el plan de tesis. sí, En otras palabras, la tesis tiene 2 etapas. Primero es el plan y luego ya la tesis en sí. Para desarrollar la tesis, ustedes tienen que tener aprobado el plan de tesis por parte claro, de la unidad de posgrado. Ambos cursos, el plan de tesis y de tesis, tienen la misma metodología. La única diferencia es que la estructura, ¿no? El índice es 40% similar, 60% diferente. Entonces, la estructura no es la misma. Hay partes comunes y hay otras partes diferentes. Pero este curso, cuando se concluye el curso, ustedes van a tener desarrollado su plan de tesis. Y una vez que concluyan el plan de tesis, lo presentan a la UPG. Hay una comisión en la facultad que revisa los planes de tesis. Generalmente, los estudiantes que toman el curso conmigo y lo hacen en una forma muy organizada no tienen observaciones, pero puede suceder alguna pequeña observación, entonces el estudiante tiene que levantar esa observación para que luego ya dicha comisión dé la conformidad y apruebe el plan de tesis. Una vez que tengan ustedes su plan de tesis aprobado, entonces ustedes ya pueden iniciar el desarrollo de la tesis. Ahora voy a preguntar a Rommel Ramos. ¿Comprendió Rommel la metodología? Buenos días, ingeniero. Sí, sí, todo claro, la diferencia que hay entre avance Ok. y ejercicio. A ver, ¿cuántos avances tendremos en el curso? Dijo que entre seis. Ah, no, esos eran los ejercicios. Sí, los ejercicios deben ser seis, siete, dependiendo de cómo avanzamos. Ya, pero ¿cuántos avances habrá en el curso? Eran, si no me equivoco, no, no sé. Dos. Dos, que no llega a Dos apuntar. avances. El primer avance es la suma o incluye los 6 primeros ejercicios. El segundo avance incluye a partir del séptimo ejercicio hasta el 12.º ejercicio. Los avances se diferencian con los ejercicios, esos dos, porque los avances son calificados. Los ejercicios no lo son. Los ejercicios son
inclusive opcionales. Si desean, no lo presentan, pero si no lo presentan los ejercicios, van a desaprovechar la oportunidad de contar con la retroalimentación, porque cuando se les brinda la retroalimentación, ustedes entonces van a tener la opción de corregir, mejorar, y cuando ya presenten esos ejercicios revisados, mejorados como parte del avance, entonces la nota va a ser buena. Pero si ustedes no presentan ejercicio y presentan solamente el avance, al no haber tenido retroalimentación y solamente haber escuchado los comentarios de la retroalimentación que se les brinda a sus compañeros, ustedes no van a tener mucha posibilidad de tener una muy buena nota. La buena nota se consigue o se logra aprendiendo, practicando en los ejercicios que no son calificados. Pero cuando ustedes lo presentan, en la siguiente clase se brinda retroalimentación, ¿no? Yo en línea les voy enseñando, esta parte está bien, esta no, esto hay que corregirlo de esta forma y así. Y entonces ustedes ya toman nota y van corrigiendo, van colocando en un archivo, digamos, de su laptop o de su USB todos los ejercicios revisados, y cuando llegue el momento de presentar cada uno de los dos avances, lo suben, porque ya esos avances van a ser calificados y van a estar basados en los ejercicios corregidos que ustedes o revisados que ustedes han efectuado. Ahora sí está más claro. François Rosales, ¿comprendió? ¿Está más claro? Sí, está clarísimo, doctor. Presentar los ejercicios para corregir los errores y así presentarlos bien en los avances calificados. Exacto. Muy bien, François. Ingeniero, una consulta. François lo comprendió bien. ¿Alguna pregunta? Sí, una Gracias, consulta. François. ¿De casualidad este tendrá a su disposición las líneas de investigación o los temas de investigación No, para, para los temas de la tesis posteriormente? ya. Justamente voy a solicitar que uno de ustedes, de los presentes, sea designado como delegado o delegada del curso. La función del delegado o delegado es muy importante. En primer lugar, es el contacto directo con el docente. Cuando ustedes tengan alguna consulta, deben contactar al delegado o delegada, y el delegado o delegada me contacta. Pero además de ser el punto de comunicación de la clase, cualquier circunstancia, ustedes me remiten a través del delegado, y yo también, cuando deseo informarles algo, lo hago a través del el delegado o delegada. Y eso se hace de esta forma. El delegado o delegada que ustedes designen crea un WhatsApp con el docente y crea un segundo WhatsApp con los estudiantes. Entonces, cuando los estudiantes desean tener alguna consulta o surge alguna circunstancia, contactan por WhatsApp al delegado o delegada, y luego el delegado o delegada se contacta conmigo. De igual forma, si yo tengo alguna información, comunicación, lo haré a través del delegado o delegada para que les pueda comunicar cada uno de ustedes. Entonces, el delegado o delegada debe contactar a, yo también lo voy a solicitar a la unidad de posgrado, justamente lo que acaba de preguntar uno de sus compañeros, Figueroa, las líneas de investigación. Por eso es que no se brindará ningún ejercicio sino hasta la tercera semana, porque las dos primeras semanas se va a explicar los aspectos axiológicos, metodológicos, y recién en la tercera semana se va a asignar el primer ejercicio. Entonces tienen una semana o 2 semanas para que el delegado o delegada y yo mismo también contacte a la unidad de posgrado. ¿Por qué? Porque las líneas de investigación se actualizan, no permanecen, digamos, constantes. Se actualizan cada 3, 4 años, y los docentes, la Facultad de Ingeniería Civil, tiene su lista, su relación de línea de investigación, que va a ser parte del tercer ejercicio que ustedes tienen que identificar. Porque ustedes, por ejemplo, están en el área de transporte.
Pero dentro de transporte hay diferentes líneas de investigación. Infraestructura de transporte, eh, construcción, ¿no? Otra parte, servicios, diferentes líneas. Las líneas son los grandes temas en donde no los alumnos, sino la facultad, la universidad, determina cuáles son las líneas de investigación. Y tal como Ochoa se refería, los estudiantes parten de algunas de esas líneas de investigación, eligen algunas de ellas, generalmente donde uno tiene mayor experiencia laboral, ¿no? Donde uno tiene mayor fuentes bibliográficas, para poder elegir el tema de la investigación. En otras palabras, la línea de investigación es como el paraguas. El tema es como los ejes del paraguas. O sea, cada tema tiene tema, cada línea tiene temas. Y luego de cada tema se elige un título. Así como la línea de investigación corresponde a la facultad, a la universidad. O sea, en otras palabras, la línea de investigación es institucional, mientras que los temas y títulos es personal, individual. Ustedes deben elegir cada uno un tema dentro de una determinada línea de investigación y luego de elegir un tema, eligen un título. Durante las dos primeras sesiones que voy a describir los aspectos axiológicos y metodológicos, ahí les va a explicar la diferencia entre tema y título. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo las 16 líneas, bueno, que en la malla curricular cuando comencé mi premaestría, no sé si le puedo compartir a usted o serán diferentes las líneas. Son 16 líneas. ¿Usted tiene la línea de investigación? Sí, me las entregaron al iniciar mi premaestría. Contamos con transporte y medio ambiente, la otra línea es transporte sostenible y así, logística del transporte, otra línea es ingeniería de tránsito, otra diseño de pavimentos, estudios especiales de tránsito, drenaje y protección de vías, estructuras viales, simulación de redes de transporte, estudio de intersecciones viales, electromovilidad y transición energética, seguridad vial, niveles de servicio de infraestructura en transporte, sistemas inteligentes de transporte y externalidades e impactos del sector del transporte. Y la otra, la última sería planeación integral del transporte, modos de transporte, integración urbano regional. Correcto. ¿De qué fechas son esas Este es líneas? del 2024, 1A, 10, Ok. perdón. Sí. Ya. Entonces, escuchen con atención. Posiblemente esas sean, pero lo que se está solicitando, y gracias por la buena voluntad de compartir, lo que se está solicitando es que durante esta semana verifiquen si no ha habido ningún cambio, si no se ha añadido alguna línea más o si no se ha retirado alguna línea, porque como les digo, la línea de investigación se actualiza continuamente. ¿Comprenden? Ahora, si usted ha tenido esa iniciativa de plantear las líneas y las ha tenido ya apuntadas, anotadas, Saavedra, ¿usted tendría la voluntad, el interés de ser la delegada del curso? Me gustaría, ingeniero, sino que a veces por mi tiempo y no pudiera. Pero sí me gustaría así, como la subdelegada, sí podría ser. Ya, como subdelegada, Por ya, mi muy bien. tiempo. Ah, Vamos a ver quién eh, asume la función de delegado. Pero Vargas tiene una pregunta. Edwin Vargas, adelante. Doctor, buenos días. Allá justo le estaba compartiendo en el mensaje o en el chat común. Ahí están las líneas de investigación, ingeniero Sí, sí, del... yo comprendo. Por eso les digo que las líneas de investigación son institucionales, pero también les he indicado que hay que verificar que estén actualizadas. Por ejemplo, Saber indicaba que es 2024-1, ahora estamos 2025-1. Significa que han transcurrido un año. Y lo único que hay que hacer, el delegado, es preguntar directamente, ¿ha habido algún cambio? ¿Estas líneas son las últimas? ¿Son las vigentes? Eso, nada más. Y ya en la siguiente sesión, profesor,
he verificado que son las vigentes o ha habido algún cambio. Porque, vuelvo a repetir, las líneas de investigación se actualizan continuamente. ¿Qué son líneas de investigación? Para ya poder indicar en qué consisten. Las líneas de investigación es la compatibilidad, ¿no?, entre los requerimientos del país, en este sentido del punto de vista de ingeniería civil, en el área de transporte, los requerimientos del país con los recursos de la facultad y de la universidad. Entonces, los docentes conducen talleres para determinar, este año tenemos un nuevo laboratorio, X, laboratorio de suelo, laboratorio X, que podría contribuir a que los estudiantes investiguen en ese laboratorio. Por lo tanto, vamos a abrir una línea de investigación X. Entonces, se incorpora esa línea de investigación X a las líneas de investigación actual. Y a lo mejor también podría en ese taller los docentes decir, esa línea de investigación que ya tiene 10 años de antigüedad, ya debemos retirarla. A eso me refiero, la línea de investigación es institucional y es un proceso que continuamente los docentes de la facultad, a través de comisiones, etcétera, van actualizándose. Y por lo tanto yo sé que hay líneas, pero no hay que asumir, porque en investigación no se asume nada, sino que hay que verificar que esas líneas del 2024-1 siguen vigentes. Si siguen, a buena hora, ya partimos de ahí. Pero si por alguna razón ha habido alguna actualización, algún cambio, hay que incorporarlo. Ok, espero que hayan comprendido. Muy bien, ¿alguno de ustedes, estimados maestristas, que tiene la voluntad de asumir la función de delegado? Ya Saavedra ha considerado ser la subdelegada. ¿Alguno de ustedes, por favor? De otra manera voy a tener que asignar a dedo, en forma aleatoria, pero es una función muy importante colaborar como delegado. Como les digo, todo es aspecto de comunicación, una parte logística. Realmente no toma mucho tiempo y sobre todo si va a haber una subdelegada ya se comparte. ¿Algún voluntario? No se requiere mucho tiempo, solamente se requiere la voluntad de colaborar. Todo curso en posgrado tiene uno o dos delegados, ¿no? Entonces, tenemos que ustedes elijan o si no, tenemos que designar. Y como ustedes han sido los que han asistido a la primera clase, tengo que invitarlo a uno de ustedes. O sea, no es un castigo, es un premio ser delegado. Le voy a comentar una anécdota, porque a veces uno piensa y Saavedra dice, no tengo mucho tiempo. En realidad, a lo mejor, efectivamente, no tiene mucho tiempo Saavedra y ya ha indicado que debería ser la subdelegada. Pero quiero comentarle una anécdota para que ustedes comprendan la importancia de colaborar. Cuando yo terminé mis estudios de ingeniería acá en el Perú, apliqué a una beca para estudiar posgrado en Estados Unidos. Yo nunca había pensado o no había cuáles eran los criterios de la beca. Más adelante, yo asumía que el criterio era el promedio de las calificaciones, ¿no? Si uno era buen estudiante en todos los cursos, iba a tener mayor posibilidad de obtener la beca, que era mi caso. Pero cuando ya obtuve la beca, que fue esas becas Fulbright, que seguramente alguno de ustedes conoce, que es una beca muy competitiva, las becas Fulbright, pregunté, ¿cuál es el criterio para obtener una beca Fulbright o becas internacionales? Y me dijeron, tres son los criterios. Primero, la parte académica, las calificaciones en los cursos.
Me dijeron, eso es un criterio importante, pero no es el único. Hay dos criterios adicionales. El segundo criterio es la entrevista para poder identificar el interés, el compromiso, la convicción del postulante. Y el tercer criterio es el que no conocía en ese momento. El tercer criterio para lograr una beca internacional son actividades extracurriculares. En otras palabras, las instituciones que otorgan becas internacionales competitivas desean otorgar becas no solamente a buenos estudiantes, sino a buenos ciudadanos que están dispuestos a colaborar en diferentes formas, en el barrio, en la ciudad, en las escuelas, en las iglesias. Cada persona define dónde desea colaborar, contribuir al desarrollo del país. En mi caso, yo nunca lo había considerado en mi aplicación, pero yo había sido delegado todos los años cuando estudiaba ingeniería. Pero además de ser delegado, mis colegas, mis compañeros de estudios, me eligieron presidente de la promoción, sobre todo por los buenos resultados de organizar visitas a industrias, visitas de campo, ¿no? Yo nunca pensé, porque yo hacía todas esas actividades siempre pensando en apoyar a los demás, pero nunca pensé que eso iba a retornar compensándome con una beca, o sea, complementando el criterio de calificaciones, la entrevista, y nunca pensé que estas actividades extracurriculares iban a ser consideradas. Así que por eso les quiero mencionar que ser delegado es importante, forma parte de su currículum, forma parte de su experiencia para poder desarrollar lo que se denomina habilidades de comunicación, habilidades de organización, habilidades de trabajar en equipo. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí, ya para definir algún voluntario, de otra manera tendré que designar. ¿Algún voluntario, estimados maestristas? Ya. Si no hay Yo podría voluntarios, ser, yo podría ser delegado, doctor ok, gracias, François. González. Ok. François, ahora que comparta la carátula del archivo PPT, ahí ustedes van a observar mi correo institucional. Entonces usted, François, me escribe mi correo y me remite su celular. Y yo le respondo remitiéndome mi celular. Y con esos dos usted crea un WhatsApp de la clase entre el delegado y el docente. Entre los delegados y el docente, porque también usted le pide el celular a su compañera Sheila. Entonces, los dos delegados tienen un WhatsApp con el docente, un solo WhatsApp. Y luego, ustedes como delegados, yo les remito los correos de todos sus compañeros para que abran otro WhatsApp entre los delegados y sus compañeros. De tal manera que hay dos WhatsApp, uno con el docente, otro con sus compañeros, y los delegados están en el punto medio compartiendo la información a cada uno de los integrantes de la clase. Entonces, tome nota de ese correo institucional en la carátula de la lámina que voy a presentar y luego me remite un correo con sus datos. ¿Comprendido, De François? acuerdo, doctor. De acuerdo. Ok, muy bien. Ahora que he concluido con mi presentación, he explicado la metodología del curso, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a introducir un par de minutos, en una forma muy breve, 2 o 3 minutos, donde ha estudiado pregrado, podría ser en la UNI, pero no necesariamente. ¿En qué especialidad? En transporte, ¿qué área de transporte? Y por último, ¿cuál es su experiencia? Y dentro de esa experiencia,
¿qué está pensando? Si está pensando en algún tema de tesis. Si dicen, todavía no he decidido, es válido, pero algunos dicen, estoy pensando en algo, también es válido. ¿Ok? Entonces, esos 4 puntos, cada uno, por favor, lo describe, ¿ya? Voy a dejar yo de compartir mi pantalla para poder, de esa forma, invitarlos a cada uno. A ver, comenzamos con Ramos. Ramos, adelante con su presentación. Sí. Buenos días con todos. Soy Romel Ramos. Soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería del año 2018 de la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente estoy laborando en la construcción de la línea del ramal de la línea 4 del Metro de Lima. Y bueno, en lo que es temas de investigación, cuando ingresé acá a la maestría, mi idea es, yo tenía la idea de seguir la línea de investigación de transporte sostenible, pero hasta ahora un tema en concreto no tengo todavía. Ya. François, cuando tomó usted premaestría, ¿tomó el curso conmigo o no? Muy buenos días con todos. Eh, bueno, eh, bueno, me presento. Soy François Sí, Rosales. Eh, Actualmente me encuentro laborando en Puerto Maldonado en el mejoramiento de un camino vecinal que consiste en tratamiento superficial bicapa. Soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y bueno, todavía no he pensado en un tema de tesis para la maestría, ok. pero puede ser relacionado al tratamiento superficial bicapa. ¿Tratamiento de qué, perdón, François? Tratamiento superficial bicapa, algo Ok, relacionado a eso. listo, muy bien. Gracias. Anthony Figueroa, Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, relacionado a la línea de investigación, estaba enfocándome más que nada en mantenimiento de pavimento de vías urbanas aquí en Lima. Pero eso quería contrastarlo con la línea de investigación, ¿no? Si, para saber más que nada si esto está aún vigente, ¿no? Igual estaré esperando la próxima semana tener la información actualizada y de esa manera ver si continuar con este tema o si se va a modificar, ¿no? ya, correcto. Entonces, eso significa que François y Sheila, por favor, durante esta semana, verifiquen y ahí sí, François o Sheila puedan, digamos, la próxima semana compartir con todos sus compañeros eh, cuáles son las líneas de investigación 2025-1, que probablemente sean las mismas, pero no debemos descartar que a lo mejor haya habido algunos cambios. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando uno investiga, estimados maestristas, uno no debe asumir nada. Uno debe verificar, debe contrastar, debe demostrar, ¿ya? Entonces, eso es más que nada como una especie de ejercicio, porque muchas veces dicen, ya, estas son las líneas, y a lo mejor una o dos líneas ya no están, o hay una o dos líneas adicionales, entonces François y Sheila coordinen para que contacten a la UPG, o ustedes coordinen, a lo mejor uno de ellos pueda solicitar la línea de investigación vigente. Ok. Figueroa, ¿dónde estudió pregrado? En la UCB, ¿En la universidad? César Vallejo, Ok. ¿En Lima o en Trujillo? Lima, Callao. Ok, listo, gracias. Ahora pasamos a Julio, Julio Yapuma. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Yapuma Suta. Soy de la ciudad de Cusco. He estudiado mi pregrado en la Universidad Andina del Cusco. Actualmente me encuentro trabajando como especialista planner en el hospital, en la construcción del Hospital Antonio Lorena en la ciudad del Cusco. Y sobre mi línea de investigación, en la parte de transportes, me voy más abocado hacia las intersecciones no semaforizadas. Ok, muy bien. Gracias, Julio. Pasamos ahora a Ochante. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Luis Gabriel Ochante Timeo. Tengo estudios en Ingeniería de Sistemas durante 3 años en la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
Posterior a ello, he continuado mis estudios en la Universidad Privada del Norte, la carrera de Ingeniería Civil, y por ahora me encuentro laborando para una consultora, elaborando expedientes técnicos de diferentes áreas, ¿no? O sea, vías, transporte y saneamiento también. Eh, con respecto a mi tema de investigación que más o menos estoy viendo, todavía no lo defino, sería sobre la estabilidad de taludes en vías de transporte, ¿no? O Perdón, estructuras. ¿puede repetir su tema cuál sería? Estoy viéndolo todavía, pero podría ser estabilidad de taludes en vías de transporte. Ok, O estabilidad de taludes. Ok. Ujú, correcto. Y, bueno, eso sería, ingeniero. ok. ¿En qué ciudad labora? Allá, yo me encuentro en Ayacucho, Huamanga, pero laboro de manera remota para el BRAEM, para una consultora del BRAEM, ¿Pero dónde queda? en Pichari, Cusco. ¿Dónde? Pichari, Cusco. En Cusco. Sí, sí, ingeniero. Ok, listo. Muy bien. Efectivamente, ahora con toda la tecnología de información, la investigación ha ampliado, se ha ampliado, digamos. Por ejemplo, en este caso, Ochoa está en el Cusco, pero está desarrollando proyectos en otros lugares, ¿no? Entonces, para comentarle otra anécdota, yo siempre cuando dicto mis clases, estimados estudiantes, utilizo casos, ejemplos, anécdotas, para que las clases no sean solamente conceptuales, sino que uno pueda relacionar con lo que con lo que el docente está describiendo. Yo acabo de retornar, me olvidé mencionar en mi introducción que yo he retornado al Perú después de 22 años, pero me olvidé de mencionar que mi familia, mi esposa, mis hijos todavía siguen viviendo en Estados Unidos. Como dicen, yo soy el valiente que ha decidido regresar al Perú en términos relativos. Y cuando llegan los periodos de enero, febrero, marzo, viajo para estar con mi familia. Y ya justo a mediados de marzo he retornado y es la rutina que tengo cada año para que ustedes observen el compromiso que tengo con el Perú. Yo no soy solamente un becario LASPAO o LASPAO Fulbright que eh, está orientado a colaborar con la sociedad, sino yo estoy muy comprometido con el desarrollo del país. Y para mí, uno de los aspectos más importantes que requiere el Perú es desarrollar buenos investigadores. Y ese es el propósito por qué yo estoy acá en el Perú. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy cada año, durante esos periodos de enero, febrero, y a veces dicto cursos de maestría, pero como los cursos son virtuales, los estudiantes no necesariamente conocen que no estoy en el Perú, sino en Estados Unidos. Inclusive la señal de Internet es mucho mejor, la conectividad en Estados Unidos. Pero cuando yo voy a Estados Unidos me hago un chequeo general, ¿no? Un control médico general. Y lo que he observado que este año la tecnología de información ya va más allá de ingeniería, ya está en el área de medicina, porque los especialistas que digamos, evalúan todo, digamos, cada uno de estos controles médicos, no necesariamente están presentes, sino unos doctores están presentes, pero ahí están observando y también revisando las placas, los rayos X, etcétera. Los procedimientos quirúrgicos, especialistas que están en otros lugares y trabajando entre médicos, médicos en forma presencial y especialistas en forma virtual, hacen un mejor análisis. Eso es lo que hoy día se denomina telemedicina. Y yo había escuchado, pero nunca había, digamos, conocido de cerca. Entonces quiero, es lo mismo que ustedes ahora, como en este caso Chante está en Cusco, tiene un proyecto en otro lugar, ¿no? Taludes, etcétera. Entonces, eso es algo que cada vez va a ir, digamos, ampliándose.
y sobre todo, ya ustedes conocen con esta investigación que se está desarrollando, la inteligencia artificial. O sea, estamos realmente en un punto donde las tecnologías de información han crecido significativamente. ¿Ya? Ok, muy bien, gracias. Ahora le damos el pase a Edwin Vargas. Adelante, Vargas, con su presentación. Ah, no, ya. Me parece que alguien había levantado la mano, pero creo que ya no. Ok. Cuando Ingeniero, ustedes levanten la mano, cuando desean alguna consulta, levanten la mano en la plataforma. Adelante, Vargas. A ver, Vargas, un momentito. Ochante, ¿tiene alguna consulta? sí, ingeniero, quería solamente recalcar que estoy en Ayacucho, pero hago trabajos para Cusco. Es de esa manera. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, había escuchado que usted está en un lugar, pero hace trabajo en otro lugar. O sea, eso está muy bien. Ya. Ahora sí, Vargas, adelante, por favor. Mm, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Vargas Escobar. Soy egresado de la Universidad Nacional Huancavelica y en estos momentos me encuentro en proyectos personales y acerca de la línea de investigación estaba averiguando un poco acerca del diseño de pavimentos, doctor. Y gracias. Ok. Vargas es muy concreto, pero ha cubierto todas las bases, ¿no? ¿Dónde ha estudiado? ¿Cuál es su tema de investigación? Y todo eso. Muy bien, Vargas. Concluimos la ronda de presentación de los estudiantes con Sheila. Adelante, Sheila. Bueno, ante todo, tenga muy buenos días, estimado ingeniero Walter y estimados compañeros. Bueno, yo he egresado de la Universidad Nacional de Piura. Voy en el tercer ciclo acá de la maestría. Mi línea de investigación es transporte y medio ambiente. Actualmente estoy trabajando en la ciudad de Yabaca, en la municipalidad, y bueno, con este curso, para realizar un plan de tesis que sea innovado o alguna nueva tecnología relacionado siempre al medio ambiente, ¿no? Para que este, mm, sea beneficioso. Gracias. Muy bien, gracias, Sheila. Una pregunta para todos. ¿Alguno de ustedes ha tomado el curso de premaestría conmigo? No, ¿no? Ok. Porque en la premaestría hay varias secciones y entonces algunos han tomado, otros no. Preguntaba porque en la premaestría la metodología que yo utilizo es la misma. En las diferentes facultades de posgrado la metodología es la misma y es muy eficiente porque al presentar los ejercicios, los estudiantes, considerando que los ejercicios son no calificados y con el propósito de aprender y mejorar a través de la retroalimentación, ese es uno de los puntos más altos en la metodología, porque los avances ya es una forma de organizar esos ejercicios revisados y presentarlos, de tal manera que progresivamente el estudiante va desarrollando ya sea su plan de tesis o su tesis, depende del curso. Por último, para ya comenzar con los aspectos del archivo PowerPoint, debo mencionar que estando ustedes en diferentes lugares, con mayor razón deben organizarse para ingresar a la clase en forma puntual. Seguramente los que no están presentes no comprendieron la importancia de la asistencia y la puntualidad. Por lo tanto, le voy a solicitar a los dos delegados, cuando yo les remita la relación de estudiantes, que no es solamente los que están presentes, sino los que faltan, les comuniquen por WhatsApp señalando que ya el curso comenzó, que ya, que ya las clases comenzaron y que deben asistir puntualmente el próximo sábado, ¿no? ¿Hay algún estudiante que no se ha presentado todavía? Porque observo que hay estudiantes que creo que han ingresado después de haber registrado la asistencia.
¿Todos los presentes se han presentado? Ok, muy bien. Escuchen bien lo que voy a también mencionar. Ustedes, estimados estudiantes, tienen como docente a un especialista en el tema de metodología. Y yo soy especialista no en base a mi experiencia en DuPont o en base a la experiencia académica en la Universidad de Texas, sino que yo brindo conferencias internacionales en diferentes países del mundo sobre este tema. Y en ese sentido he tenido oportunidad de viajar a diferentes países como China, Japón, Corea del Sur, países en Europa, países en Norteamérica, ¿no? No solamente para brindar conferencias, sino para comprender qué es lo que están haciendo en investigación, cómo desarrollan sus investigaciones y también verificar el archivo que yo voy a utilizar en el curso, porque me ha tomado alrededor de 2 años desarrollar este archivo. Y yo siempre lo contrasto, siempre lo actualizo en base a lo que yo observo en los diferentes países que yo brindo conferencias internacionales. Entonces, les explico porque la Universidad Nacional de Ingeniería tiene muy buenos docentes, muy buenos, con mucha experiencia. Entonces, ustedes deben aprovechar al máximo esa experiencia para que puedan no solamente desarrollar su plan de tesis, su tesis, sino para poder eh, concluir su maestría de la mejor manera y ser especialistas en sus respectivos temas. Eso es lo que quería mencionar. En la primera semana de mayo, ya les voy comunicando con anticipación. La clase el día sábado vamos a tenerla normal, en la primera, o sea, el sábado de la primera semana de mayo. Pero esa semana voy a estar en Estados Unidos dando una conferencia. Pero yo me organizo de tal manera que durante el periodo de clase yo me conecto con mis estudiantes. Entonces, para más o menos eh, confirmar que los mismos ustedes pueden estar en diferentes lugares, en sus proyectos. Ya Ochante mencionó que está en Ayacucho y ahora está trabajando en un proyecto en Cusco y a lo mejor más adelante está en otra región, pero donde estén, estimados estudiantes, organícense para que tengan conectividad, o sea, para que tengan internet, para que sus sistemas operativos estén funcionando normalmente, porque esa es la razón por qué la universidad ofrece este curso los días sábados, donde hay mayor disponibilidad de tiempo que durante los días de semana donde uno está muy congestionado, ¿ya? Entonces, eso también quería indicarles. Ahora voy a compartir, si ustedes me permiten, nuestro archivo que luego voy a subir. Si ustedes observan, en la parte inferior está mi correo institucional. Y ahí es donde yo voy a solicitar a François, el delegado, a Sheila, uno de los dos, que me escriba con sus respectivos celulares. Yo, a su vez, respondo indicándole mi celular y crean un WhatsApp de delegados con el docente. En ese mismo correo que yo le responda, le voy a remitir la lista de sus colegas de clase, sus compañeros de clase, con sus respectivos correos para que creen otro WhatsApp. ¿Okay? Eso es para tener durante esta semana las comunicaciones que correspondan. Pero recuerden que deben coordinar los delegados con la UPG para verificar si la línea de investigación que está en la web o que se les ha proveído sigue siendo la vigente. Okay. Muy bien. Este archivo que ustedes observan en la parte inferior
izquierda dice 12 de abril 2025, que es la fecha de hoy día. Esto voy a subirlo a la plataforma. Cuando haya una actualización, se dan cuenta que la investigación todo es verificación, actualización. Cuando hay alguna actualización de algunas láminas adicionales, la fecha se actualiza. Supongamos que en la tercera semana de mayo se añadieron algunas láminas, entonces ya no va a aparecer en el lado inferior izquierdo 12 de abril, sino aparecerá la fecha que corresponda a esa actualización, que será en el mes de mayo. Les menciono esto porque muchos, cuando piensan que este archivo del 12 de abril es el que va a ser el mismo, no, como la línea de investigación se actualiza y siempre hay que estar verificando cuando ustedes estudien o lo tomen como referencia para los ejercicios y los avances, que sea el último eh, archivo actualizado. Y el último archivo actualizado se verifica con la fecha que está en la parte inferior izquierda. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a iniciar. Escuchen todo, por favor, porque, como le digo, esta sesión y la próxima vamos a revisar la parte exológica y epistemológica. Inclusive, hoy día, por ser el primer día de clase, no voy a avanzar mucho, porque si no, sus compañeros que no están van a quedarse rezagados. Así que voy a ser, digamos, flexible y más bien cuando ya ustedes, los delegados, me remitan un correo, yo les voy a remitir el correo con la lista de sus compañeros, incluyendo sus respectivos correos de cada uno para que les comunican que ya comenzamos clases y la próxima semana deben ingresar a las 11 y a más tardar a las 11:15 para estar considerados presentes. ¿Ok? Bueno, escuchen bien lo que voy a mencionar. Las universidades en el mundo compiten entre ellas y la manera de que sea una evidencia del nivel de cómo se ubican es a través de un ranking. Hay tres fuentes de ranking. Una de ellas es el que estamos observando en la lámina, que es de Times Higher Education, THE, que es una institución británica. Luego hay el ranking de Shanghai, que es una institución china. Y luego hay un ranking en Estados Unidos. O sea, hay tres rankings. Pero independiente cuál sea el ranking, cuál sea el criterio de cada uno de esos tres instituciones, las universidades compiten entre sí. ¿Y cómo se demuestra esto? Por ejemplo, este ranking es un ranking desarrollado por EHE, que es una institución británica, y coloca en primer lugar a una universidad británica. O sea, tiene un pequeño sesgo tal vez. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que las 10 primeras universidades en cada uno de los rankings generalmente son las mismas. Lo que cambia, en un ranking está en primer lugar, en otro ranking está en segundo o tercer lugar, y así, o sea, pero las instituciones son las mismas en esos tres rankings. Lo que cambia es su ubicación. Pero además de esa característica, ustedes observarán que, por ejemplo, la Universidad de Cambridge, que también es una universidad inglesa, en el año 2022 ocupaba el quinto lugar y en el año 2023 ocupó el tercer lugar. O sea que avanzó. De tal manera que en el 2023 la institución que ocupaba el tercer lugar fue desplazada por la Universidad de Cambridge. Entonces, eso demuestra que hay una competencia entre las universidades para poder ser considerado en estos rankings. Y ahí observamos que en esta lámina, las universidades dentro de estos 10 mejores están en dos países, Inglaterra y Estados Unidos.
Si nosotros seguimos avanzando más allá de las 10 mejores universidades, ya comienzan a surgir otros países. Y si nos preguntamos dónde se ubica la primera universidad latinoamericana, justo ayer estaba revisando, y es la 178, y la siguiente es en el 320. O sea, las universidades latinoamericanas, si bien también compiten entre ellas, no están dentro de las tops, o sea, dentro de los 10, 20, 50, 100. ¿Comprenden? ¿Y cómo estas universidades en los rankings logran estar en los primeros puestos? Hay muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la infraestructura de la universidad, las bibliotecas, los laboratorios, el nivel de los docentes. Pero un factor principal es el nivel de investigación. Y ese nivel de investigación tiene indicadores. Y uno de esos indicadores es la tasa de éxito en desarrollar las tesis, tanto a nivel de pregrado como a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Eso más que nada para comprender, estimados estudiantes, que las universidades latinoamericanas no están en los primeros lugares porque tienen que mejorar mucho en su nivel de investigación. Espero que hayan comprendido el análisis para llegar a esa conclusión. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, la Universidad MIT, que ocupa el quinto lugar. ¿Alguno de ustedes conoce qué significa esas siglas? MIT. Estimados estudiantes, ¿conocen las siglas MIT? MIT es el Massachusetts Institute of Technology. O sea, son las primeras letras de del nombre de esa institución. Massachusetts Institute of Technology. Está ubicado en Boston, igual que Harvard. Harvard, que es la número 2, también está ubicado en Boston. MIT es una institución de ciencias e ingeniería. MIT cuenta con una facultad de ingeniería civil, con una facultad de arquitectura. Entonces, ahí uno puede comprender que MIT logra destacar porque sus facultades destacan. Y la manera como compiten en términos de factores que contribuyen a ese nivel de competencia es la investigación. Entonces, la investigación no solamente se utiliza en las universidades para lograr mejores ubicaciones, sino también a nivel de países. Los países industrializados, que nosotros generalmente conocemos, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, son países que destacan no solamente por su PBI, Producto Bruto Interno, PEA, Población Económica Activa, sino porque son países que priorizan la investigación, priorizan el desarrollo de tecnologías, priorizan el desarrollo de patentes. Todo eso es investigación. Y por otro lado, los países no industrializados, como Latinoamérica, no logran un desarrollo significativo. Y uno de los factores, no es el único, pero uno de los factores que limita el desarrollo de los países es que no desarrollan investigación. O sea, con eso yo estoy
Con eso estoy explicando la importancia de investigar, pero no investigar por investigar, sino investigar correctamente. ¿Y cómo se demuestra en forma objetiva? Porque no solamente los países desarrollados son países antiguos, sino también hay países recientes como Corea del Sur. Corea del Sur es un país reciente, no tiene la antigüedad de los países desarrollados, pero Corea del Sur hoy día, después de 50 años, donde comenzó de cero, porque ya ustedes conocen que después de la guerra de Corea, el norte y sur formaron diferentes países, pero de esos 50 años, los últimos 35 años, Corea del Sur ha tenido un impulso que está a la par de los países desarrollados. Entonces, no es solamente la antigüedad de los países, sino es cuál ha sido la prioridad para lograr ese desarrollo. Y a mí personalmente me consta, porque he visitado Corea del Sur 3 veces, que lo que Corea del Sur prioriza es la investigación. Y basado en eso, hoy día Corea del Sur es la sexta economía mundial y es el país que tiene el mayor número de patentes. Es el país que cuenta con el mayor uso de banda ancha. Es el país donde que cuenta con la mayor cantidad de investigaciones interdisciplinarias. Y solamente para explicarles la importancia de investigación, ¿cómo ha logrado Corea del Sur ser el país que tenga el mayor uso de banda ancha de Internet? Muy simple. En Corea del Sur, Internet es gratis para todos. Ahí no hay compañías operadoras que proveen el servicio de Internet. En Corea del Sur han considerado que es mucho más adecuado crear que el sistema sea gratis, que sea accesible a las ciudades, a las regiones rurales, todos. ¿Y cómo lo ha logrado? A través de un proyecto de investigación, enviando un satélite que transmite señales a todo el país. ¿Comprende? O sea, la investigación se debe efectuar para el desarrollo del país, para el beneficio de la sociedad. Entonces, de esa manera, cuando yo he visitado Corea del Sur, no hay tiempo ocioso. Cuando las personas están viajando en un sistema de transporte público, están sentadas, no están ahí sentadas esperando llegar a su destino, sino que están sentadas, están utilizando su celular, su laptop, etcétera. Porque ya el Internet es gratuito y los jóvenes no utilizan el Internet para distraerse, para estar, digamos, con apps de juegos, ¿no? La mayoría está estudiando, consultando, revisando literatura, está haciendo algo académico. Conclusión, tanto las universidades como los países que desarrollan son los que priorizan la investigación. ¿Cuáles son los paradigmas que se deben superar? Y eso le digo porque ya en el Perú estoy no solamente hace 5 o 6 años, ya en el Perú estoy ya hace más o menos unos 15 años. Entonces sumen 22 años de desarrollo académico en Estados Unidos con experiencia teórica y práctica y 15 años, son 37 años. 37 años que estoy dedicado a la parte de investigación. Ahí, acá en el Perú, dice, un curso de tesis no debe necesariamente comprenderse metodología. Un curso de tesis debe comenzar directamente en el capítulo 1, capítulo 2. Eso no es correcto. No es correcto, porque uno pierde de vista la parte axiológica, la parte epistemológica. La axiología y la epistemología, en términos de ingeniería civil, es como los cimientos de un edificio. Si
esos cimientos son débiles, o sea, no son sólidos, el edificio, cualquier pequeño sismo, se derrumba. Lo mismo es con la investigación. Antes de comenzar a desarrollar los capítulos del plan de tesis o de la tesis, se tiene que comprender los aspectos axiológicos y epistemológicos. Así que todo curso de tesis debe contar con la parte metodológica. Otro paradigma que se escucha a docentes y estudiantes es, ¿por qué cambiar? Si esa es la manera que se hizo antes, ¿por qué cambiar? Debemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y eso también es incorrecto. Si lo que hacíamos antes está mal, si seguimos haciendo de la misma forma, vamos a continuar mal. Más bien debe ser, si estamos haciendo las cosas mal, a partir de ahora debemos hacer las cosas bien en términos de investigación, pero no justificar, decir, ¿para qué cambiar? Entonces, esos son aspectos que se tiene que tener en cuenta. Y por último, el tercero es uno de los principales paradigmas que se deben comprender. Y acá voy a preguntar a alguno de ustedes para que de esa forma ver si este tercer paradigma lo conocen o no. Julio Villapuma, ¿me escucha Julio? Ingeniero, sí lo escucho. Julio, bajo su propio criterio, bajo su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de ingeniería y un proyecto de investigación? Desde mi perspectiva sería la aplicación del tipo de investigación a la que estaría relacionada el proyecto, ¿no? Puede ser no solamente investigación de recolección de datos, sino a la creación de alguna herramienta que nos ayude o facilite el trabajo. El proyecto de ingeniería, Sí, lo que es ingeniería. correcto. Mire, eso está bien. El proyecto de ingeniería es la aplicación. Con la palabra aplicación ya se está comprendiendo. Pero, Julio, ¿y entonces qué cosa es el proyecto de investigación? Usted ha definido bastante bien el proyecto de ingeniería. Bueno, sería la aplicación de la investigación para que podamos complementar lo que es el proyecto de ingeniería, ¿no? Ya. Ahí sí, no está correcto. Escuchen todos, ¿ah? En el proyecto de investigación ya no aplica nada. El proyecto de ingeniería sí aplica, pero el proyecto de investigación no aplica. Proyecto de investigación genera conocimiento, genera. Ya les he mencionado a ustedes, cuando se produce nueva tecnología, esa es una generación de conocimiento. Cuando se desarrolla patentes, generación de nuevo conocimiento. O sea, el proyecto de investigación genera, produce conocimiento, mientras que el proyecto de ingeniería aplica el conocimiento generado en el proyecto de investigación. ¿Comprendió Vargas? Edwin Vargas. Sí, doctor, sí, comprendido, comprendido. Por ejemplo, Vargas, usted mencionó que está trabajando en algunos proyectos de pavimentos, ¿o cómo está, en qué área está trabajando? Ingeniero, le dije proyectos personales en ingeniería. Pero describa qué proyecto de ingeniería civil. O uno de los proyectos que haya trabajado. Cualquier proyecto que haya trabajado. Solamente para tener un ejemplo. Vargas, le estoy preguntando. La pregunta es, describa un proyecto de ingeniería civil donde usted haya trabajado ahora o antes.
cualquiera, o donde haya practicado. Eh, Vargas, estimados estudiantes, yo voy a hacer preguntas durante la clase para ver si están atentos, pero que también participen, porque las clases de investigación son interactivas. Las clases de investigación no son solamente monólogos del docente, sino es un diálogo, es un taller. A ver, le voy a preguntar a Ochante. Ochante, ¿puede describir algún proyecto de ingeniería civil que usted haya participado? Ya, por ejemplo, en la elaboración de un expediente técnico en saneamiento, líneas de conducción, construcción de diseño de reservorio, líneas de aducción y red de distribución. Ya. Usted, dentro de lo que ha explicado Ochante, y por favor, pongan atención al resto, ¿ah? Esos proyectos que usted ha mencionado, ¿son proyectos de ingeniería o proyectos de investigación? ¿Cómo los categorizaría? Son de ingeniería, ingeniero, Correcto. porque son la Son, aplicación de proyectos de investigación, no se basan en teorías, leyes, teoremas que ya otras personas han estudiado antes y ya tomamos en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, la ley de Darcy y entre otras. correcto, correcto. ¿Comprenden? La mayoría de los proyectos que los ingenieros civiles y los ingenieros en general desarrollan en el campo son proyectos de ingeniería. Todos esos proyectos de ingeniería provienen de conocimientos generados y desarrollados por otros. Y generalmente, no siempre, pero generalmente han sido desarrollados por otros fuera del Perú. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos orientados a aplicar y nos concentramos a aplicar el conocimiento. No dedicamos mucho tiempo a investigar. ¿Y esto qué significa? Significa que estamos en desventaja con países donde a través de sus universidades, además de desarrollar proyectos de ingeniería, también desarrollan proyectos de investigación. Porque al desarrollar proyectos de investigación y luego nosotros aplicando el conocimiento de esos proyectos de investigación, nosotros solamente somos aplicadores, no somos generadores del conocimiento. ¿Quién tiene la ventaja? Aquellos que además de aplicar también comprenden que deben generar conocimiento. Ese es el tema de este curso, que ustedes comprendan cómo desarrollar proyectos de investigación. Porque la tesis, estimados estudiantes, no es un proyecto de ingeniería. La tesis es un proyecto de investigación. Muy bien. Acá quiero mencionar en una forma esquemática esa diferencia. Los proyectos de ingeniería tienen tres características. Primero, que el punto de inicio de un proyecto de ingeniería es identificar un objetivo. Todo proyecto de ingeniería parte de un objetivo. Entonces, cuando su compañero menciona acerca del diseño, ¿no?, de algo, entonces el objetivo es diseñar ese algo. Ese es el punto de inicio. Todo proyecto de ingeniería parte de un objetivo. La segunda característica de un proyecto de ingeniería es que ese proyecto de ingeniería beneficia a una sola empresa, beneficia a una sola organización. ¿Qué empresa? La que invierte, la que contrata a los ingenieros, la que desarrolla toda la logística del proyecto. Entonces, con justa razón, un proyecto de ingeniería beneficia a una sola empresa, a una sola organización. Y la tercera característica de los proyectos de ingeniería
es que los proyectos de ingeniería tienen naturaleza implementativa. O sea, las actividades se deben implementar para lograr el objetivo, que fue el punto de inicio. Si uno no implementa en un proyecto de ingeniería, entonces el proyecto no concluye, que hay que alcanzar el objetivo. Y ese objetivo se alcanza implementando, ejecutando actividades. Así que esas son las tres características que distinguen a un proyecto de ingeniería, que son diferentes a las características de un proyecto de investigación. Y recuerden, estimados maestristas, que una tesis es un proyecto de investigación, no un proyecto de ingeniería. ¿Y cuáles son las características de un proyecto de investigación? Primero, que todo proyecto de investigación no parte de un objetivo, parte de un problema. Si uno no identifica un problema, no hay investigación. Tiene que identificarse un problema. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Varios de ustedes, creo que dos o tres, mencionaron que están dentro del tema de pavimentos. ¿Ok? Ahí hay un problema, entre otros, no es el único, que los pavimentos, después de cierto tiempo, no sé, se deterioran, a lo mejor por el volumen, peso, tráfico de los vehículos, y comienzan nuevamente a ser remodelados, reparados. Por ejemplo, cuando yo manejo alrededor de Lima, siempre, en uno u otro lugar, hay mantenimiento de pavimentos. Cuando yo he manejado en otros países, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, no hay tanta reparación de pavimentos. O sea, no hay la frecuencia, la cantidad de reparación de pavimentos como hay acá en el Perú. ¿Cuáles son las causas? Porque es un problema que haya interrupción de tráfico, de costos adicionales, etcétera. Pero hay diferentes causas y esas causas se tienen que investigar para poder proponer cómo resolver el problema. Eso es lo que está mostrando esta gráfica, que a diferencia de un proyecto de ingeniería, un proyecto de investigación se inicia del estudio de un problema. Hay que comprender que esa investigación no va a beneficiar a una sola empresa o una sola organización. Esa investigación debe beneficiar a la sociedad, no a una sola empresa. Y tercero, una investigación en su naturaleza es propositiva, no implementativa, como es el caso de un proyecto de ingeniería. Entonces, después de estudiar las causas de esos altos costos de mantenimiento, se debe proponer cómo resolver ese problema. Y ya hay varias investigaciones, no una, sino varias, que han planteado cómo resolverlo en diferentes formas. Una de ellas, seguramente ustedes conocen, que se ha desarrollado mallas que refuerzan el pavimento. Ahora, las especificaciones de las mallas también no es única, va a depender del tráfico, volumen, peso de los vehículos que utilizan esa vía. Pero ahí se está investigando cómo proponer resolver el problema, a diferencia de tener un solo tipo de pavimentos para todas las calles, todas las avenidas, en todos los pueblos, todas las ciudades. No, hay en ingeniería considerar que hay ciertas áreas de la ciudad que tienen mayor congestión vehicular, mayor volumen, peso, etcétera. Y por lo tanto, para poder prevenir ese problema de continuo mantenimiento, se debe investigar cuál debe ser ese pavimento que cuente con mayor resistencia, mayor dureza, y no se tenga que estar haciendo mantenimiento continuo. Yo específicamente en Estados Unidos, yo no veo, siendo un país mucho más grande, mucho más denso en población,
Yo no veo las frecuencias de mantenimiento de pavimento como acá. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia de un proyecto de investigación. Pero no solamente es debido al mantenimiento, a la ruptura, ¿no? Digamos, del pavimento, sino que el pavimento puede estar bien, pero acá en el Perú, cuando se tiene que instalar una línea de gas o una línea de agua, se rompe el mantenimiento, se rompe, digamos, el pavimento. Y entonces yo me pregunto, ¿no se habrá coordinado antes para poder romper el pavimento una sola vez y luego colocar todo lo que se requiera colocar y no estar rompiendo el pavimento continuamente? ¿Eso qué significa? Que no se ha investigado para proponer resolver el problema. No se ha investigado. Y en eso consiste un proyecto de investigación. ¿Ok? Ahora viene la pregunta. Y hasta ahí nomás quiero avanzar hoy día porque no quiero que sus compañeros se rezaguen demasiado, ¿no? Y inmediatamente, después que se concluya esta sesión, solicito al delegado François y Sheila que me envíen su correo para yo enviarles la lista de estudiantes, sus respectivos correos para que lo puedan señalar que ya comenzaron las clases. Bueno, las preguntas en el principio axiológico del conocimiento. ¿Qué significa axiología? Axiología significa el estudio de la filosofía de una investigación. Esa es la axiología. Y esa filosofía son preguntas. ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo se crea conocimiento? En ese sentido, además de la lámina anterior, de la diferencia de un proyecto de investigación y un proyecto de ingeniería, ¿qué es conocimiento? El conocimiento es una secuencia progresiva de peldaños que parten con tres peldaños, los primeros, que son recursos, y los cuatro últimos peldaños son resultados. O sea, no hay que verlo solamente como una secuencia, sino que hay que comprender como todo proceso, para tener resultados se requiere contar con recursos. Y los recursos son descubrir, observar, describir. Y los resultados son analizar, formular, validar o impactar. Pero no se debe interpretar que, por ejemplo, en el cuarto peldaño de analizar, no se trata de analizar por analizar, sino se trata de analizar para proponer cómo resolver el problema del primer peldaño. Lo mismo en formular. Formular cómo proponer resolver el problema identificado en el primer peldaño. O sea, para que sea conocimiento, el análisis, la formulación deben estar orientados a proponer cómo resolver, reducir el problema que uno ha identificado. Eso es fundamental para que se comprenda qué cosa es una investigación. Un momento, por favor. Mi batería se está agotando y quiero verificar, todo es verificación, ¿no? Que está conectada, porque veo que no está conectada. Ya, ahora sí está conectada. Espero que hayan comprendido. Voy a repetir. El primer peldaño para generar conocimiento es descubrir, identificar un problema.
Si uno no identifica un problema, no hay investigación. Toda investigación parte de un problema. Después que uno identifica el problema, uno avanza al segundo peldaño, que es observar. ¿Qué significa observar? Significa no observar fisiológicamente, sino observar significa también leer, revisar bibliografía. ¿Sobre qué? Sobre el problema que uno ha identificado y ha descubierto en el primer peldaño. ¿Comprende? Y después que uno lee y observa en el segundo peldaño, ¿qué sigue? Describir. ¿Y qué significa describir? Describir significa redactar lo que uno ha leído con respecto al problema que uno ha descubierto. O sea, los tres primeros peldaños están relacionados. Uno primero identifica un problema, luego uno lee, se familiariza con el problema, que es observar, y después que uno se familiariza, toma notas, toma apuntes, comienza a redactar. Esos tres primeros peldaños son recursos. Y después el cuarto peldaño, ahí recién comienza el aporte, los resultados. Y toda investigación, como ya se mencionó, genera conocimiento. ¿Cómo genera? A través de algún aporte, ya sea análisis, formulación, validación, estudio de impacto. Pero cada uno de esos cuatro últimos peldaños, indispensablemente, cada uno de ellos debe estar orientado a proponer cómo resolver el problema que se descubrió en el primer peldaño. De esa forma se genera conocimiento. Si ustedes no comprendían bajo esa perspectiva, y les digo con toda objetividad, muchos no comprenden cómo se genera conocimiento. Es algo abstracto, es algo teórico. Y por lo tanto, nosotros, digo nosotros, o sea, la universidad, tiende a focalizar, a concentrarse en proyectos de ingeniería. No está mal, pero no debe ser lo único. Además de desarrollar proyectos de ingeniería, un buen ingeniero también debe desarrollar proyectos de investigación. Cuando yo laboraba en Dupont, los primeros días de los nuevos ingenieros con Dupont eran sesiones de inducción, ¿no? De capacitación. Y hasta ahora recuerdo que Dupont en sus primeras charlas señalaba lo que voy a mencionarles. Dupont indicaba a sus ingenieros, nuevos ingenieros, que un buen ingeniero o ingeniera debe utilizar dos cascos. Esos cascos de seguridad que nosotros conocemos cuando uno va al campo, a la construcción de una carretera, en un yacimiento, siempre los ingenieros utilizan cascos, ¿no? Allá también, en Dupont. Entonces, en la charla de inducción explicaban que un buen ingeniero, una buena ingeniera debe utilizar dos cascos. Cuando el ingeniero o la ingeniera desarrolla proyectos de ingeniería, entonces se pone el casco del ingeniero proyectista. Pero cuando el ingeniero o la ingeniera va a desarrollar un proyecto de investigación, entonces el ingeniero o la ingeniera se retira el casco de ingeniero proyectista y se coloca el casco de ingeniero investigador. Esa es la mejor forma de comprender la diferencia y no pensar que un proyecto de ingeniería y un proyecto de investigación es lo mismo. Y no pensar que hay diferencias entre ellos, que son iguales. Eso no corresponde, porque ya se mencionó que un proyecto de ingeniería parte de un objetivo, un proyecto de investigación parte de un problema. Un proyecto de ingeniería beneficia a una sola organización, un proyecto de investigación beneficia a toda la sociedad. Un proyecto de ingeniería implementa actividades, un proyecto de investigación propone cómo resolver el problema. Son diferentes. Entonces le digo esto porque de esa manera se comprende
estos aspectos axiológicos y ya en la tercera sesión ustedes ya no deben confundirse entre un proyecto de ingeniería y un proyecto de investigación. Si uno revisa la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Civil o la biblioteca de la universidad, entre el 30 o 40% de las tesis publicadas, previamente aprobadas, no son proyectos de investigación, son proyectos de ingeniería. ¿Eso qué significa? ¿Que los alumnos son culpables? No, los alumnos no son culpables. Los culpables en todo caso son los docentes que no han orientado correctamente a los alumnos en diferenciar, en distinguir un proyecto de ingeniería con un proyecto de investigación. A ver, le voy a preguntar ahora, Edwin Vargas está presente porque veo que no lo veo en el aula. Vargas está presente. Edwin, yo comprendo que a veces uno tiene que ir a los servicios, ¿no? Pero debe ser, pues, no muy extensa el tiempo de salir del aula, porque si no, todo lo que estoy explicando, en este caso, Edwin no lo va a comprender muy bien. Y cuando haga el ejercicio tampoco. Entonces, ahí viene, digamos, las limitaciones. Permítame, observo que en la clase está Yapuma, Chante, Sheila, Ramos, pero no está Vargas, ¿no? Ojalá que no haya sido una emergencia, ¿no? Pero hay que estar siempre, digamos, anticipando estar presente en las clases. Entonces voy a preguntar ahí a Ochante. Ochante, en esa escalera del conocimiento que está orientada cómo se logra generar conocimiento, ¿cómo interpretaría usted esa lámina? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? ¿Ah? ¿Podría repetir? No le escuché bien. Hay Ok, un poco. voy a compartir. Ah, ¿cómo interpreta Ochante? Eh, la pregunta me podría repetir, ingeniero, disculpa. ¿Cómo se genera conocimiento? En base a la escalera del conocimiento, que es la lámina que está. eh, ¿Cómo se genera conocimiento? Pues cumpliendo todos esos escalones, ingeniero, ¿no? Todos sus procedimientos son correlativos y luego de lograr los resultados, pues ya podríamos obtener el conocimiento. Mm, No es totalmente correcto. A ver, cualquiera de ustedes, no quiero ponerles en el spot, o sea, no quiero. Esta lámina señala cómo se genera conocimiento. Entonces, la pregunta a cualquiera de ustedes es, ¿cómo se genera conocimiento? Utilizando esta secuencia que tiene nombre de escalera del conocimiento. ¿Cómo se genera conocimiento? Cualquiera de ustedes, Ingeniero, en ese caso mire, sería, siguiendo todo ese procedimiento, esa escalera sería, pues, doctor. ¿cómo? O sea, para descubrir un nuevo conocimiento, entonces sería seguir todos esos pasos, ingeniero. Ya, pero eso no es tampoco la respuesta. O sea, para generar conocimiento hay que seguir todos esos pasos. Ya es algo obvio porque es un peldaño sucesivo, progresivo, pero
en forma sintetizada, ¿cómo se genera conocimiento? Mire, escuchen nuevamente. La generación de conocimiento surge cuando uno analiza o formula o valida o efectúa un estudio de impacto para proponer cómo resolver el problema que uno ha descubierto al inicio de esa escalera. Así se genera conocimiento. Obviamente para generar hay que seguir toda la secuencia, pero el conocimiento es producto de una propuesta una vez que uno analiza para poder resolver el problema que uno ha descubierto. Cuando uno avanza el siguiente peldaño, ¿cómo se genera conocimiento con el quinto peldaño? Formulando algo, no sé, un método, un modelo, una metodología, una estrategia X, una teoría. Pero lo que uno formula debe ser parte de la propuesta cómo resolver el problema de lo que uno ha descubierto. O sea, la generación de conocimiento es producto de analizar, formular, validar o impactar, produciendo una propuesta que resuelva el problema. Esa propuesta es la generación de conocimiento. Por eso que una investigación es propositiva, su naturaleza es propositiva. Una investigación, un proyecto de investigación, su naturaleza no es implementativa. Lo que hemos visto en la lámina anterior. Un proyecto de investigación tiene naturaleza propositiva. Propositiva propone cómo resolver el problema, que ha sido el punto de partida de la investigación. Y esta propuesta puede ser a nivel de análisis, formulación, validación o estudio de impacto. De esa forma se genera conocimiento, mientras que un proyecto de ingeniería no tiene naturaleza propositiva. Su naturaleza del proyecto de ingeniería es implementativa. Implementar actividades para lograr el objetivo. Les señalo esto porque cuando ustedes elijan el tema y todo, no debe ser un proyecto de ingeniería. No debe partir de tener esa naturaleza de implementar actividades para lograr el objetivo. Ese es un proyecto de ingeniería. Tiene que ser una investigación. Entonces, eso es lo que se debe comprender, cómo se genera conocimiento. Sheila, ¿podría responder ahora cómo se genera conocimiento? Buenos días. Sí, a Sheila, través de la escalera, ¿sí me escucha, ingeniero? A través de la escalera de conocimiento que nos había indicado que Sheila, es ¿me escucha? sí, ingeniero, ¿me escucha a mí? Yo sí le escucho. Ahora sí. Sí, ya. Como le comentaba, bueno, el conocimiento se produce, ¿no? A través de la escalera de conocimiento, que es analizar, formular, validar, impactar un proyecto, ¿no? Que necesita solución, lo cual es descubrir para dar la solución a la población beneficiada, en este caso. Ya. Pero ahí ha faltado la palabra clave. Proponer cómo A resolver el proponer, problema. sí, sí, proponer para dar la solución. Exacto. Proponer, no, sino proponer cómo resolver el problema. Sí. Le voy a poner un ejemplo en ingeniería civil, en la parte de transportes. Yo conozco a un doctor de ingeniería civil en la Universidad RPI. RPI, así como MIT, son instituciones de ingeniería. RPI es Rensselaer Polytechnical Institute. Rensselaer Polytechnical Institute. Por eso que las siglas son RPI. Y la especialidad de él es transporte. Su línea de investigación es transporte. Este profesor, José Holguín, que es de la República Dominicana, también ha estudiado en la Universidad de Texas y es profesor ya varios años en esta universidad RPI que queda en Nueva York.
Esta universidad, RPI, como las mejores universidades, ya les dije, es porque investigan. ¿Y cómo investigan? Estudiando un problema. No es, los proyectos de ingeniería no es un objetivo, sino es problema. Y ustedes conocen que el estado de Nueva York, dentro del estado de Nueva York, está una ciudad que es la ciudad más grande en el mundo. Es la ciudad de Nueva York. Pero la ciudad de Nueva York no es la capital de Nueva York, sino es una ciudad muy grande dentro del estado de Nueva York. La capital del estado de Nueva York se llama Albany. Y Albany queda a 3 horas de distancia de la ciudad de Nueva York. Pero ya ustedes comprenderán el problema de transporte que surge con una ciudad, una sola ciudad, tiene 40 millones de habitantes. Imagínense prácticamente toda la población del Perú en una sola ciudad. Y comprenden el problema de congestión vehicular, el problema de conexión de un punto a otro. Es un pandemonio, o sea, es la cantidad de autos, el nivel de contaminación de los autos, la congestión, bueno, ese es un problema. Y el ingeniero, perdón, el doctor ingeniero José Olquín ha sido parte del equipo de investigadores que han planteado cómo proponer, tal vez no eliminar, ¿no? Pero cómo proponer reducir ese problema en la ciudad de Nueva York. Entonces, el Estado de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos, otorga fondos a la Universidad RPI para que propongan cómo resolver ese problema. La palabra clave es proponer. Y el doctor Olkin ha obtenido fondos de millones y millones de dólares para su universidad. Y él tiene estudiantes de posgrado que trabajan con él en un equipo para investigar qué se debe hacer. Y han desarrollado una serie de propuestas para resolver ese problema. Por ejemplo, los vehículos de carga pesada están restringidos de trasladarse en la ciudad de Nueva York durante el día. No puede, está restringido. Porque han encontrado un modelo. ¿Cuál es la mayor congestión? Son generalmente vehículos de carga. Entonces, los vehículos de carga en transportes no es las 24 horas, sino en 12 horas. Solamente los vehículos de carga se trasladan durante la noche, no durante el día. Y luego, teniendo diferentes vías, se ha estudiado nuevamente ese problema para aquellas vías que son los cuellos de botella, ampliarlas, colocar, instalar, construir, instalar puentes. Es toda una serie de investigaciones que han propuesto, si no totalmente a eliminar el problema, a reducirlo significativamente. Y yo he visitado Nueva York varias veces y cada vez hay investigaciones para estudiar ese problema. Por ejemplo, semáforos inteligentes utilizando inteligencia artificial, con sensores que visualizan la congestión vehicular, las horas punta y todo eso es parte de una investigación. Entonces, lo que Sheila y todos deben comprender que crear conocimiento es a partir del cuarto, quinto, sexto y séptimo, cualquiera de ellos. Analizar para proponer cómo resolver el problema. Quinto peldaño, formular para proponer cómo resolver el problema. Siguiente, para validar cómo proponer para resolver el problema. Y así, cuando hace uno esa propuesta, uno inconscientemente, sin comprender totalmente, está generando conocimiento.
Eso es lo que quiero transmitir. Muy bien, yo podría seguir avanzando, pero como les dije, estimados estudiantes, sus compañeros que no están presentes se van a rezagar y no quiero perjudicarlos. Por eso es que, a ver, voy a enviar, primero, a ver, cualquiera de ustedes, los delegados, François o Sheila, envíenme un correo con su celular. A ver, François, Ingeniero, le envié mi correo en el chat de acá del Zoom. Le envié. ¿ya me envió? Sí, acá en este chat por medio de del Zoom le envié en mensajes, le envié también el link para que se pueda unir a nuestro grupo solamente de los delegados y también otro link es de los Pero estudiantes. me ha enviado un correo a mi correo que está en esa Ah, no, carátula. no. Ah, no, A ahorita eso la me voy a estoy enviar. refiriendo. Ya, ya. A ese correo. walter.barrutia.f@uni.edu.pe con su celular, ¿ya? Todavía no lo recibo. Me indica cuando lo haya enviado, Sheila. Ya, le confirmo ahorita. Ya me envió, solamente diga, envíeme el correo, ¿no? Con su celular, nada más. Sí, ingeniero, sino que este internet está un poquito medio lento, pero sí, ahorita le envío. Ok. François, también si desea puede enviármelo porque necesito que lo hagan rápido. François, Sheila, ya me está enviando mi correo? Sí, ya le envié. Ok. Ahora sí, lo acabo de recibir. Le voy a responder. Ujú.
¿Ya? Estoy apuntando la lista de estudiantes con los respectivos correos para que ustedes puedan crear un WhatsApp. Sí, ingeniero, ya se creó el link, se les envió en el chat acá también y ya también se les va a enviar el link a través del correo del grupo. Ok. Un momento. Ya. Ya le envié. Sí, ya le respondí. Y ahí están todos sus compañeros que se han matriculado hasta el momento, que son 14, con sus respectivos correos, para que con esos correos ustedes puedan desarrollar un WhatsApp, porque el WhatsApp no es solamente con los que están presentes, sino con los que están matriculados. Y con ese WhatsApp usted les envía, por favor, un mensaje indicando que ya el curso comenzó y que deben ingresar puntualmente el próximo sábado a las 11 de la mañana. ¿Comprendió? Sí, ¿Puede ya. verificar que lo haya recibido? A ver. mm, sí, ya ahí le digo. Ya, ahí está. Entonces, con mi Ya, muchas teléfono, gracias. con mi celular y el celular de Ya los le, delegados, ustedes crean un WhatsApp y luego con el correo que le he enviado, ustedes, los delegados, crean otro WhatsApp. ¿Ok? sí, ya, Muy gracias. bien. Estimados estudiantes, esto es todo por hoy, porque no quiero avanzar más en perjuicio de los que no están presentes y continuamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muchas gracias y nos estamos conectando el próximo sábado. Muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buen día. Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Hasta la próxima. Ok.